Me mudé a esta tranquila casa en la calle 12 hace unos meses. Tenía 35 años y, después de un agotador divorcio, pensé que empezar de nuevo sería lo mejor. Este vecindario parecía perfecto, con jardines verdes y vecinos amables. Sin embargo, todo cambió rápido. La segunda noche, mientras me acomodaba en mi habitación, escuché un extraño sonido. Era repetitivo, casi como un tamborileo que provenía de la casa de al lado. Al principio no me preocupó, pero a medida que el sonido aumentaba, empecé a notar que seguía un patrón. Eso me inquietó. Me esforcé por ignorarlo, pero no pude. Era tarde y mi corazón latía más rápido de lo normal. Los días siguientes no dejé de pensar en ese tamborileo. A medida que avanzaba la semana, empecé a notar luces parpadeantes en la casa vecina. Eran brillantes, aparecían de forma intermitente en la oscuridad. A veces veía a mis vecinos en el jardín. Habían largas conversaciones entre susurros, lo que me parecía raro. No sabía de qué hablaban, pero mi curiosidad creció. Una tarde decidí salir a caminar. Mientras andaba, me di cuenta de que había algo raro en el vecindario. En una esquina vi unas ofrendas. Había flores marchitas y objetos personales, un reloj, una pulsera rota, pequeñas muñecas de trapo. No sabía qué significaban, pero un escalofrío recorrió mi espalda. Parecían parte de algún ritual. Al volver a casa, busqué respuestas. Tal vez esos rituales eran inofensivos, pero mis vecinos me intrigaban más. Pasaron los días y las noches se hicieron largas. Las luces y susurros llenaban mi mente. No sabía si debía involucrarme o mantenerme alejada. Una noche, mientras miraba por la ventana, vi a una figura en el jardín de al lado. Estaba de pie, inmóvil, como si me estuviera observando. Mi corazón latió rápidamente. Llamé, preguntándole si necesitaba algo, pero no respondió. Quería salir y acercarme, pero no pude. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció. Entonces, un susurro llegó a mi oído. ¿Por qué estás aquí? Me volví y no había nadie. Una ola de inquietud me invadió. Traté de dormir, pero los sueños no venían. En cada rincón de mi mente veía sombras moviéndose. Pasaron las semanas y cada noche me sentía más en un laberinto. Una madrugada decidí investigar. Caminé hacia la casa de al lado respirando hondo. Cuando llegué, noté que la puerta estaba entreabierta. Escuché el tamborileo y luces brillantes se filtraban a través de la rendija. Con cada paso, mi corazón latía fuerte. Empujé la puerta suavemente y entré. La sala estaba oscura y fría. Me detuve al oír el tamborileo más fuerte. Me asomé y vi un círculo de velas y figuras extrañas en el suelo. Estaba a punto de dar un paso adelante cuando sentí que algo me agarró del brazo. Era una mano fría. Un rostro apareció en la penumbra, con ojos vacíos mirándome fijamente. ¿Por qué has venido?, susurró esa voz. Y en ese instante comprendí que, en la calle 12, había cosas que nunca debía haber descubierto. Capítulo 2. No supe qué responder. La mano que sostenía mi brazo era como el hielo, y a pesar de mi miedo, sentí que algo dentro de mí quería quedarme y entender. No, no quería incomodar, logré balbucir, intentando liberar mi brazo de su agarre. La figura salió lentamente de las sombras. Era una mujer de cabello largo y desordenado, con una mirada que podía atravesar mi alma. Sentí todo mi cuerpo tensarse. ¿Qué deseas?, preguntó de nuevo. Su voz tenía un eco, como si hablara desde un lugar profundo dentro de ella. No sé, solo escuché el tamborileo. Quería saber qué estaba pasando, respondí, hablando más rápido de lo que podía pensar. Ella soltó mi brazo y se acercó al círculo de velas. No es solo un sonido, dijo, observando las llamas que parpadeaban. Es una llamada, una invitación.
Me sentí paralizado, con la mirada fija en las figuras que rodeaban el círculo. Eran inquietantes y desconocidas. ¿Invitación a qué?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. La mujer sonrió, pero sus ojos no se iluminaron. A lo que buscas, pero debes estar preparado. Justo en ese momento, una risa apagada resonó detrás de mí. Me di vuelta y vi a otros vecinos que emergían de las sombras. Todos tenían miradas similares, como si estuvieran esperando a alguien. Eran las mismas personas que había visto en el jardín hablando en susurros, pero no parecían amistosos. ¿No quieres unirte a nosotros?, dijo uno de ellos, un hombre corpulento que estaba a su lado. Muchos buscan, pocos encuentran. Mi mente se llenó de dudas. ¿Qué exactamente buscaban? No, gracias, respondí, pero mi voz no era tan segura. Sentí que me estaban atrapando, que algo oscuro emergía del círculo. No sé qué es esto, pero no creo que deba estar aquí. La mujer dio un paso hacia mí. Tienes más curiosidad de la que deseas admitir, dijo suavemente. Así te encontramos. ¿Por qué viniste de verdad? La presión en mi pecho aumentó. Esa pregunta resonaba no solo en mis oídos, sino en mi mente. Quería huir, pero al mismo tiempo algo dentro de mí sentía que no podía escapar. Solo quería saber, tenía que saber. Entonces quédate un momento más, me instó. Lo que hay aquí puede liberarte de tu pasado, te lo prometo. Las palabras sonaban tentadoras, pero mi instinto gritaba que me alejara. ¿Y si no me gusta lo que encuentro?, pregunté, sintiendo que estaba a punto de cruzar una línea peligrosa. En respuesta, todos comenzaron a murmurar, como un canto lejano. Desde el círculo, una de las figuras comenzó a elevarse lentamente, tomando una forma más definida. Era una imagen borrosa, pero se fue volviendo clara. Podía ver un rostro familiar. Al principio no lo reconocí, pero entonces entendí. Era alguien de mi pasado. ¿Quién es?, grité, incapaz de contener mi temor. La mujer del círculo esbozó una sonrisa satisfecha. Eso es lo que descubriste, y en ese instante lo comprendí todo. Había estado huyendo tanto tiempo, pero ahora estaba aquí, frente a mi propio reflejo de lo que creía que había dejado atrás. Justo cuando quería dar un paso atrás, las luces parpadearon furiosamente y las sombras alrededor parecieron estirarse. Todo se oscureció repentinamente. Un grito resonó y alguien se abalanzó hacia mí desde las sombras. ¡Espera!, gritó una voz conocida entre el caos. Entonces todo se volvió negro. Capítulo 3. Desperté en un lugar diferente. No había sombras que se estiraban, solo un frío silencio. Intenté moverme, pero mi cuerpo se sentía pesado. Cuando abrí los ojos, vi que estaba en una habitación iluminada por una luz tenue. Las paredes estaban pintadas de un gris pálido y el aroma de algo quemado flotaba en el aire. No reconocía el lugar. Me incorporé lentamente y vi a la mujer de cabello desordenado sentada frente a mí, su mirada fija en mí. «Bienvenido», susurró. Su voz ahora tenía un tono más suave, casi maternal. «Hemos estado esperando que despiertes». «¿Dónde estoy?», farfullé, sintiéndome completamente desubicado. La mujer sonrió, pero esa sonrisa no me trajo consuelo. «Estás donde debes estar, a un paso de conocer la verdad», dijo, inclinando la cabeza. «Pero primero debes enfrentarte a tus miedos». Mis pensamientos eran un torbellino. ¿Qué miedos? ¿Los de mi pasado? ¿Los que había dejado atrás? Miré a mi alrededor y vi que la habitación tenía objetos extraños, frascos, cristales y velas. Había un pequeño altar en una esquina, cubierto de objetos que parecían antiguos. «Tu pasado no está tan lejos como piensas», continuó la mujer, como si pudiera leer mis pensamientos. «Recuerda lo que viste antes de que la oscuridad te envolviera.
¿Qué visión?, cuestioné, tratando de recordar. La imagen del rostro familiar me golpeó de nuevo y mi corazón se aceleró. No, no puede ser. Clark, dijo, y su voz era un cuchillo en el aire. De repente me sentí enfermo. Clark, mi hermano, quien había desaparecido años atrás. La agonía de sus recuerdos inundó mi mente. ¿Cómo sabes su nombre?, pregunté, tratando de mantener la voz firme, aunque las lágrimas comenzaban a asomarse en mis ojos. La mujer se inclinó hacia adelante, sus ojos conectándose con los míos. Porque muchos de nosotros hemos estado buscando respuestas. Creemos que Él está aquí, y tú eres la clave. ¿La clave a qué? Mi voz temblaba. La pregunta salió sin que pudiera detenerla, como un impulso incontrolable. Al equilibrio, dijo, su tono ahora grave. Lo que buscabas en ese círculo de sombras era la oportunidad de enfrentar lo que has dejado atrás. Y dentro de ti hay un poder que no has descubierto. Necesitas abrazarlo. ¿Qué tipo de poder? Podía sentir el sudor frío recorriendo mi frente. Quería correr, pero estaba atrapado en esa habitación. El poder de la verdad, de las conexiones, de la familia. Y ahí, en su mirada, vi una promesa y una advertencia. Esta no sería una conversación simple. Tú decides si continuar o dejar que todo quede en el pasado. Me invadió una mezcla de esperanza y terror. ¿Debería enfrentarme a mi pasado? ¿Estaba listo para eso? Justo cuando intentaba procesar sus palabras, escuché un ruido proveniente de la puerta. Algo se movía del otro lado. La mujer se levantó de un salto. Tienes que decidir, pero recuerda, no hay vuelta atrás. La puerta se abrió de golpe y la luz de afuera penetró en la habitación. Sentí que la ansiedad me oprimía en el pecho. Una sombra se delineó en la entrada. ¡Espera! Volví a escuchar la conocida voz resonando en el aire una vez más. Entonces supe que ya no había vuelta atrás. Capítulo 4. Mi corazón se detuvo un instante. La sombra se hizo más clara, y en medio de aquella luz reconocí el rostro que tanto había anhelado ver. Era Clark, pero había algo diferente en él. Sus ojos estaban apagados, como si hubieran visto cosas que nadie debería. Mi mente trataba de asimilarlo. ¿Eres tú?, pregunté, con la voz apenas un susurro. La mujer a mi lado parecía contemplar la situación con una calma inquietante. No podía creer lo que veía. Clark dio un paso adelante, pero su postura era tensa. «No te acerques», le advertí. No sabía qué había pasado, pero aquel reencuentro me aterraba. «Yo estoy aquí para ayudarte», dijo él, pero su tono sonaba distante y lleno de sombras. «Tú eres la clave, y ellos lo saben». ¿Ellos? La mujer asintió, casi confirmando mis miedos. «Me han seguido. No sé cuánto tiempo he estado aquí, pero no es seguro. La oscuridad se aproxima», explicó Clark, mirándome con urgencia. Su voz era un eco de preocupación. La mujer que estaba a mi lado me miró fijamente. «No puedes dejar que el miedo te controle. Si Clark está aquí, es porque necesita que lo ayudes a salir de esta tormenta». «¿Qué tormenta?», pregunté, tratando de mantenerme firme a pesar del caos en mi interior. «¿Qué sucede realmente?». Ella se acercó y me tomó del brazo. «Cuando decidas enfrentar tu pasado, habrá un cambio. El equilibrio puede restaurarse, pero corre el riesgo de desmoronarse si no actúas». La voz de Clark se alzó otra vez. «Debemos irnos, ahora», convocando la urgencia en su tono. Sentía que el tiempo se agotaba y algo oscuro amenazaba desde el exterior. «¿Pero qué debo hacer?», volví a preguntar, impotente. La mujer me miró y en sus ojos había una mezcla de aliento y desesperación. «Debes romper el ciclo. Enfrenta la verdad de tu historia. Ahí es donde encontrarás la fuerza», dijo Capellas, aunque a pesar de mi confusión sentí que empezaba a comprender, aunque la verdad me daba miedo.
Clark retrocedió un paso, temeroso, como si viera algo que yo no. Hay algo en la casa, algo que no debe ser tocado. No quiero perderte otra vez. ¿Perderme? Clark, grité, pero él solo sacudió la cabeza, como si no tuviera otra opción. La mujer se giró hacia la puerta. Escucha a tu hermano, todavía hay tiempo. Da un paso al frente. Es tu elección. La ansiedad creció en mí. La habitación parecía girar, y la luz de la puerta iluminaba más la incertidumbre que el caos que se acercaba. Los movimientos de la sombra se hicieron más intensos, y la atmósfera parecía vibrar con electricidad. «Vamos, ¿estás listo?», me instó Clark. Lo miré a los ojos y vi la desesperación mezclada con la esperanza. Sabía que no podría posponer más la decisión. Con un último vistazo a la mujer, comencé a avanzar hacia la puerta. Estaba preparado para enfrentar lo que no sabía. El aire se cargó con una sensación de inminencia y supe que cualquiera que fueran las respuestas estaba a punto de desatarse un torbellino. Cuando crucé el umbral, lo más oscuro de mi pasado me estaba esperando, y solo podía imaginar lo que me deparaba. Capítulo 5. Al cruzar la puerta, un frío intenso me golpeó. La luz del pasillo parpadeó, como si de alguna manera conociera el terror que se desataba. El aire era pesado, cargado de una tensión que casi podía tocar. Detrás de mí, la mujer procedió a cerrar la puerta, mientras una oleada de sombra se acercaba, ansiosa por tragarnos. «¿Dónde estamos?», pregunté, mientras mis ojos buscaban algún indicio familiar. El pasillo se extendía ante mí, y las paredes parecían cerrarse, como si quisieran engullir mis dudas. Clark estaba a un lado, mirándome con una mezcla de preocupación y determinación. «Tienes que recordarlo», murmuró él, casi como si supiera lo que estaba por suceder. «Todo comenzó aquí». No podía evitar la punzada de incomodidad. Las memorias venían a mí en fragmentos, imágenes borrosas de momentos que había tratado de olvidar. «No estoy listo para esto, Clark». «No hay tiempo», replicó. «Ellos vendrán pronto, necesitamos encontrar el objeto». «¿Qué objeto?». Los ecos de nuestra conversación anterior retumbaban en mi mente. Las luces comenzaron a parpadear con más frecuencia, y el aire se espesó. La desesperación llenaba cada rincón. «No lo sé, pero sé que está en la casa, es nuestra única esperanza». Su voz sonaba más firme, pero en su mirada había un rayo de miedo. Acordé con él, no había opción. Comenzamos a caminar, el sonido de nuestros pasos resonando en el silencio, como un cuento de advertencia. La casa carecía de vida, pero podía sentir una presencia acechante, y eso me inquietaba aún más. Cada habitación que exploramos me daba una nueva y perturbadora sensación. Mientras pasábamos por un cuarto al final del pasillo, se hizo evidente que algo oscuro se estaba moviendo. Una sombra más densa que las demás se desplazó al borde de nuestra visión. Estaba justo detrás de nosotros, y el suelo tembló como si la casa temiera lo que estaba por salir. «¡Rápido!», grité, al ver que la sombra se acercaba aún más, tratando de engullirnos mientras avanzábamos. El miedo se apoderó de mí, y sentí que el pánico se apoderaba de cada uno de mis movimientos. Entramos en el cuarto, y las paredes parecían empequeñecerse, estrechándose a nuestro alrededor. La luz se extinguió de repente, dejándonos en una oscuridad total. Tuve que contener la respiración. El silencio era ensordecedor. «Clark, ¿estás aquí?». Mis palabras flotaron en la penumbra. «Sí», respondió, pero su voz sonaba distante. «Debemos encontrarlo. Busca en los rincones». Los recuerdos comenzaron a regresar, no de forma clara, pero fragmentos de lo que había perdido. Ahí era cuando lo vi, una caja antigua en el suelo, cubierta de polvo y telarañas. A medida que me acercaba, el frío se intensificó. La sombra en el umbral parecía contener la respiración, esperándonos, debilitándose con cada segundo. «¡Esto es!», exclamé al abrir la caja.
Lo que encontré dentro no era más que una pequeña figura de cerámica. Mi mano la tocó y una electricidad recorrió mi cuerpo. En ese instante todo cambió. La habitación se iluminó con una luz intensa y las sombras comenzaron a desaparecer. Pero la presencia asfixiante se tornó aún más fuerte. «¡Apártate, Clara!», gritó Clark. Era demasiado tarde. La sombra se abalanzó sobre mí. Y entonces todo se oscureció. Capítulo 6. Desperté sobresaltada, el corazón golpeando con fuerza contra mi pecho. La oscuridad seguía ahí, pero el frío había desaparecido. Me encontraba en el mismo cuarto, en el suelo, con la figura de cerámica aún en mis manos. La luz del pasillo iluminaba tenuemente el entorno. «¿Clark?», murmuré, sintiendo un nudo en el estómago. La tensión llenaba el aire y la preocupación me abrumaba. «Estoy aquí», respondió una voz temblorosa desde una esquina. Me giré para ver a Clark apoyado en la pared, con un rostro pálido que correspondía a mi propio estado de miedo. Se acercó lentamente, observando inquieto la figura que sostenía. «¿Qué pasó?», pregunté. Esa sombra parecía absorber todo. Mis manos temblaban mientras me pasaba la cerámica por los dedos. La figura era extraña, tenía detalles que nunca había visto antes. Es parte de nuestro pasado». Clark hizo una pausa, como si cada palabra le costara. «El objeto está vinculado a lo que sucedió aquí. Debemos averiguar su significado antes de que sea demasiado tarde». ¿Qué significaba eso? Las imágenes en mi cabeza eran confusas. Una mezcla de recuerdos distorsionados y susurros lejanos flotaban en mi mente. «¿Qué te parece que representa?», le pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. «Los rituales, lo que habían hecho aquí». Sus ojos no se apartaban de la figura. «Puede que tengamos que usarlo de alguna manera. No puedo dejar que esa sombra nos alcance otra vez». Me levanté lentamente, sintiendo cada parte de mi cuerpo adolorido. ¿Y si no podemos controlarlo? ¿Y si vuelve a tragarnos? Debemos intentar entenderla, lo que sea que haya quedado de nosotros. Su mirada se endureció. No tenemos otra opción. Con las luces titilando de nuevo, sentí una oleada de determinación. Tenía que volver a enfrentar aquello que temía. Mientras pensaba en lo que había pasado, un rayo de memoria destelló en mi mente. Una noche oscura, rituales y ecos de tinieblas. Todo había comenzado allí. «Clark, creo que sé dónde está la respuesta», le dije, seguido por un nuevo impulso de coraje. «Debemos ir al ático». «¿El ático? No hay nada bueno allí». Su preocupación era evidente. «¿Estás segura?» «No hay tiempo para dudar», respondí, apretando la figura en mis manos. «Es nuestra única opción». Con Clark a mi lado, comenzamos a ascender las escaleras crujientes hacia el ático. Cada paso que dábamos reverberaba en mi mente, como un eco de advertencia. Cuando llegamos, la puerta estaba entreabierta. La oscuridad dentro era casi palpable. «Es aquí», musité, la figura zumbando suavemente en mi mano. Al abrir la puerta, un torrente de humo gris emergió y me golpeó la cara. Miré a mi alrededor. Viejas cajas y muebles, cubiertos por sábanas arrugadas, ocupaban el espacio, y el aire se sentía como si cargara 1000 secretos olvidados. «¿Qué está pasando?», preguntó Clark, su mirada fija en la sombra que parecía moverse con vida propia en el rincón del ático. Sentí el escalofrío recorrer mi columna vertebral. Y entonces, en el horizonte de la oscuridad, vi algo que me heló la sangre. Una figura emergió, tan familiar y aterradora al mismo tiempo. La mujer de la puerta, la que me había guiado a este lugar, pero esta vez su rostro estaba cubierto de sombras. «No deberían haber venido», susurró su voz, resonando como un eco en mi mente. Antes de que pudiera reaccionar, la luz de la figura se intensificó y perdimos el equilibrio, retrocediendo, conscientes de que eso era solo el comienzo de lo que habíamos despertado.
Debemos irnos, grité, pero un frío aún más profundo nos envolvió. La sombra se acercaba y sentí que el final estaba muy cerca. Capítulo 7. La sombra se movió con una rapidez inquietante, como si respondiera a nuestro pánico. La figura de cerámica zumbaba con más fuerza en mis manos y sentí que su calor se intensificaba. «Clark, mira», grité, apuntando hacia la esquina donde la oscuridad vibraba. Era como si la sombra estuviera viva, observándonos. «No podemos quedarnos aquí, hay que salir», respondió Clark, su voz temblando. Intenté avanzar, pero mis pies no parecían obedecer. Fue entonces cuando recordé las voces en mi mente, esos susurros que hablaban de rituales. «Esa mujer parece saber algo», murmuré, sintiendo que la desesperación me consumía. Quizás pueda ayudarnos». «¿Ayudarnos?». Clark miró la sombra con desconfianza. «Cualquier cosa que venga de ese lugar no puede ser buena». Pero había algo en la manera en que la figura en la esquina se destacaba, como un faro en la oscuridad. La mujer se acercó lentamente, su rostro todavía oculto, pero sus ojos brillaban con una intensidad casi hipnótica. «No tienen que huir, ustedes son parte del ciclo», dijo, y su voz sonó como un canto distante. «¿Ciclo? ¿De qué hablas?», pregunté, la curiosidad superando mi miedo. «Todo lo que ven proviene de un antiguo pacto. Ustedes, este lugar». «Permítanme guiarlos», insistió, mientras la sombra parecía girar en torno a ella, como si protegiera un secreto. La figura de cerámica tembló en mis manos, como si estuviera conectada de alguna manera al misterio que se desdoblaba ante nosotros. «No podemos confiar en ella», dijo Clark con voz fuerte. «Solo se está aprovechando de nuestra desesperación». «Pero, Clark, quizás su conocimiento sea la clave para romper el ciclo», respondí, entrelazando los dedos alrededor de la figura. «Algo en su voz quiero escuchar». La mujer extendió una mano hacia nosotros. Un rayo de luz atravesó la oscuridad. Me sentí atraída hacia ella. «El pasado entrelazado con su futuro. Vean lo que deben temer y lo que deben proteger». Un escalofrío recorrió mi espalda cuando comprendí que la figura de cerámica podía tener más poder del que imaginaba. «¿Cómo podemos detener esto?», pregunté, sin poder desviar la mirada de sus ojos brillantes. «Primero deben recordar», respondió, y de repente la habitación se llenó de imágenes borrosas. Una serie de recuerdos, algunos ajenos, otros familiares. Un ritual, figuras encapuchadas y en el centro una versión más joven de mí misma, temblando. «No, no, eso no puede ser», me di la vuelta, tratando de deshacerme de esas visiones. Pero la sombra se acercaba, cada vez más fuerte, emergiendo de mi propia memoria, y la mujer seguía ofreciendo su mano, insistiendo. «Ustedes tienen el poder de alterar su destino, solo deben enfrentarse a la verdad de su pasado». Con una mezcla de terror y una nueva propósito, miré a Clark. «No podemos rendirnos. Quizás fue un error venir aquí, pero ahora sabemos que esto está conectado con nosotros. Debemos enfrentar uno de nuestros mayores temores. Quizás esa sea la única forma de detener todo esto». «Pero si fallamos», comenzó a decir Clark, pero ya no quería escuchar. La sombra se agitaba como si respondiera a nuestras dudas, excepto que ahora había más preguntas que respuestas. Con un último vistazo a la figura en la esquina antes de que la oscuridad la devorara, me decidí. «Vamos a enfrentarlo de una vez por todas». En ese instante, el aire se tornó helado y la sombra se lanzó hacia nosotros con una fuerza descomunal. Mientras la oscuridad me envolvía, supe que salir de este ciclo significaba enfrentar lo que había quedado atrás. La pelea apenas comenzaba. Capítulo 8. Lo último que vi antes de que la sombra me envolviera fue la mano extendida de la mujer.
En un instante, el frío se convirtió en una marea oscura que me abrumó, como si estuviera siendo absorbida por el mismo suelo. Me sentí perdida. Cuando la oscuridad se disipó, me encontré en una habitación vacía, donde las paredes parecían susurrar. Sentí un extraño calor en mis manos. La figura de cerámica seguía allí, aunque ahora brillaba con un resplandor tenue. Al mirar a mi alrededor, vi que Clark estaba a mi lado, su rostro pálido, los ojos abiertos de par en par, como si estuviera tratando de olvidar lo que había visto. ¿Dónde estamos?, preguntó, su voz casi un susurro. No lo sé. Quizás es parte del ciclo del que hablaba, respondí, intentando mantener la calma, aunque el miedo me oprimía. Las paredes estaban cubiertas de símbolos, algunos que parecían familiares, parecidos a los que había visto en las visiones, otros eran completamente extraños. ¿Qué es esto?, me pregunté, tocando un símbolo que parecía moverse con mi dedo, como si tuviera vida propia. De repente, una imagen apareció ante mí. Era la mujer, pero tenía otra apariencia, con un vestido blanco que brillaba a la luz de una luna llena. «¿Ella se está comunicando con nosotros?», murmuró Clark, sin apartar la vista del espectáculo. Fui incapaz de responder. Las imágenes se volvieron más intensas. Vi un ritual, un círculo formado por figuras encapuchadas que danzaban. En el centro, una niña que era yo misma, rodeada de sombras. «No puedo creerlo», dije, retrocediendo un paso. «Esto realmente sucedió». «¿Por qué no lo recordaste antes?», preguntó Clark apretando los puños. «Porque lo bloqueé. Estaba aterrorizada. No quería volver a pensar en ello», admití, mi voz temblando. Allí estaba la respuesta que había estado buscando, el motivo por el que había llegado a este oscuro lugar. No se trataba solo de Clark y de mí, era sobre todos aquellos que habían estado involucrados antes, un ciclo eterno atrapando a las generaciones en una maldición. Justo entonces escuché un eco, una risita que reverberaba en la habitación. «Bienvenidos, bienvenidos», resonó la voz de la mujer, ahora apareciendo en el umbral. Su rostro seguía siendo impenetrable, pero podía sentir su poder. «Ustedes han comenzado el viaje que debe completarse». «¿Qué viaje?», preguntó Clark con tensión en su voz. «¿Por qué estamos aquí?». «Debo confesarles algo», continuó la mujer. «El ciclo no solo debe ser recordado, debe completarse. Ustedes son la chispa que encenderá la transición». «¿Transición a qué?», cuestioné, sintiendo que un nudo se formaba en mi estómago. «Al renacimiento de lo que una vez fue. Pero deben tomar una decisión. El pasado se repite, pero ustedes tienen el poder de cambiarlo. La figura que sostienes», dijo, señalando la cerámica en mis manos, «es el vínculo, es el ancla a la verdad». Ahora lo entendía. El ritual no era solo un recuerdo, era el medio para liberarnos de esta carga. «¿Y si fallamos?», susurré, el miedo acechando nuevamente. «Entonces todo se repetirá», respondió la mujer, con una frialdad que heló el aire a mi alrededor. La urgencia se instaló en el aire. No había tiempo que perder. «Debemos actuar», dije a Clark, el deseo de romper el ciclo disparándose dentro de mí. «No puedo dejar que esto continúe así». «Está bien», asintió Clark decididamente. Tomé una profunda respiración, sintiendo el poder de la figura de cerámica abrumar mis manos. Era el momento de enfrentar lo que llevábamos dentro. La sombra había sido solo el comienzo. Ahora los verdaderos desafíos nos esperaban. A medida que el silencio nos envolvía, comprendí que este era solo el principio de una batalla que definiría nuestro destino. La figura en mis manos vibró una vez más, como si supiera lo que está por venir. Capítulo 9. La figura de cerámica en mis manos temblaba, como si estuviera viva. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté, sintiendo que nuestro tiempo se agotaba.
Clark observó la figura, luego miró a la mujer. ¿Cómo se completa el ritual? Su voz era firme, pero su expresión mostraba un atisbo de duda. Deben recordar, respondió la mujer, su tono casi hipnótico. Cada detalle, cada palabra. El poder reside en su memoria y en el vínculo que compartan. Miré a Clark, su rostro reflejaba una mezcla de valentía y miedo. ¿Recuerdos? ¿De qué tipo?, pregunté, intentando hacer sentido de sus palabras. De la noche en que todo comenzó, lo que vivieron, lo que sintieron, la mujer insistió, inclinando la cabeza. Pero hay más. Su conexión es su fuerza. Solo a través de ella podrán cambiar el destino. Recordé los fragmentos de aquella noche, las sombras, los gritos y la sensación de ser observada. ¿Es eso lo que nos une?, cuestioné, ¿la experiencia compartida de algo tan horrible? Exactamente, afirmó ella, como si mis palabras le dieran poder. Recuerden la ceremonia, recuerden los símbolos. Las paredes comenzaron a vibrar y los símbolos iluminaron en una secuencia deslumbrante. En un instante, los recuerdos fluyeron en mi mente, la risa, el miedo, la oscuridad. Vi a la niña otra vez, esa versión de mí misma atrapada entre las sombras, y con ella el eco de un canto ancestral que resonaba en mi corazón. Esto es lo que tenemos que hacer, dije con determinación, comenzando a recitar lo que recordaba. Debemos formar un círculo, como en el ritual, unir nuestras voces. Clark me siguió, repitiendo mis palabras casi inmediatamente. Juntos comenzamos a articular las frases que nunca pensé que recordaríamos. La habitación empezó a brillar, las sombras comenzaron a danzar alrededor de nosotros, como si al escuchar nuestro canto quisieran acercarse. «Sigue», me animó Clark, mientras yo sentía el poder de nuestras voces resonar. Las figuras en las paredes parecían arder con cada palabra que pronunciábamos. La mujer observaba, su mirada se intensificaba con cada sílaba. ¿Y si esto no funciona? La duda me atravesó de nuevo, pero Clark me miró con un fuego en los ojos. No hay vuelta atrás, no podemos dejar que esto siga ocurriendo, dijo, y yo asentí. Las paredes comenzaron a girar, llevándonos a un lugar donde el tiempo parecía no tener sentido. La habitación se desvanecía y rápidamente nos encontramos en el centro del círculo de sombras. Eran las mismas figuras de mi pasado, y cada rostro me era familiar. Errores, temores y traiciones reunidos. El ciclo debe romperse, grité con todas mis fuerzas, convencida de que éramos la clave. El eco de mi voz resonó en las figuras y sentí un tirón en mi pecho. Entonces, la figura de cerámica se iluminó, expulsando una ola de luz que disipó las sombras. Vi cómo la mujer se acercaba, sus ojos ardían con un poder antiguo. Recuerden quiénes son y renazcan como lo que están destinados a ser, dijo con solemnidad. Antes de que pudiera captar la magnitud de sus palabras, las sombras atacaron, envolviéndonos una vez más. Clark gritó, y, en un destello, todo se oscureció. De repente, se abrieron puertas en el aire y vislumbré el futuro. Un espejo de lo que podría ser, pero también de lo que podría repetirse. Justo cuando estaba a punto de perder la conexión, sentí una mano en la mía. Era Clark, y su miedo se convirtió en determinación. «¡No!», exclamé. Sentí que el tiempo se detuvo, y su fuerza me trajo de regreso. Pero en ese momento crucial comprendí que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Podríamos realmente cambiar nuestro destino? ¿O estábamos condenados a repetir el pasado? El eco de la voz de la mujer resonó en mi mente. El ciclo no termina sin sacrificios. Y en el corazón de esa verdad inquietante, una nueva sombra se materializaba, una que amenazaba con consumirnos a todos nuevamente. Capítulo final. Sentí que el aire se desvanecía mientras la sombra giraba a nuestro alrededor, el eco de mis miedos latiendo en mis oídos.
Clark y yo nos encontramos nuevamente en el centro del caos, inseparables, pero la intensidad del momento nos llenaba de dudas. ¿Qué hacemos ahora?, le susurré, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Recordar más, dijo Clark con voz temblorosa, lo que hemos olvidado, lo que hemos negado. Fue como si su determinación despertara algo en mí, un eco de fuerza ancestral, la misma fuerza que había tejido nuestras historias entrelazadas. El ritual, añadí, mientras los ecos de la ceremonia resonaban en mi mente. Debemos hacerlo. Como si el propio espacio respondiera a nuestras palabras, las sombras temblaron, reconociendo nuestra verdad. Pero no podíamos quedarnos paralizados por el miedo. Vamos, Clara, me instó Clark. Iniciamos un pequeño círculo, de pie, sostenidos el uno al otro. Las figuras de cerámica brillaban, pareciendo cobrar vida. Las imágenes del pasado fluyeron por mi mente, la niña asustada, el eco de las voces cantando, el ritual prohibido. Repetí las palabras que comencé a recordar, nuestro canto resonando y haciéndose eco en cada rincón de la oscuridad. La sombra se retorcía mientras recitábamos, como si cada sílaba pudiera debilitarla. Pero en el fondo sabía que no se detendría fácilmente. La mujer se acercó, su figura ahora con un brillo que sugiere tanto poder como advertencia. El sacrificio es la clave, solo a través de él pueden romper el ciclo, dijo con voz sonámbula mientras miraba nuestra lucha. «¿Sacrificio? ¿De qué hablas?», grité, sintiendo que la opresión empezaba a envolverme nuevamente. Pero la mujer no respondió, solo miró a Clark y a mí, instando a que siguiéramos adelante. Las luces comenzaron a titilar, la oscuridad amenazando con tragarnos. Y en ese momento, una visión clara emergió entre las sombras, nuestro pasado, nuestras decisiones erradas. Comprendí que había que enfrentar nuestras propias heridas. «¿Qué estás dispuesto a dar?», me preguntó Clark, llevándose la mano al corazón, como si desnudara su alma. «Es la única forma de avanzar, no podemos ser egoístas». Mi alma chilló al escuchar su voz, el eco de su sacrificio resonaba tan verdad como dolor. «¿Estás dispuesto a dejarlo todo atrás?», susurré, aunque sabía que en el fondo él ya había tomado su decisión. No había vuelta atrás. Las sombras se arremolinaron y hacia ellos nos lanzamos, más determinados que nunca. El canto se intensificó y sentí el poder de nuestras uniones empujando todo a su paso. Las paredes comenzaron a vibrar, mientras recuerdos olvidados nos impulsaban. La figura de cerámica brilló intensamente, y cuando el destello iluminó mi vista, supe que este era el momento. Clark tomó un paso hacia adelante. «¡Hagámoslo!», gritó, lanzando su propio miedo al aire. El espacio se convulsionó. La sombra entonces se volvió tangible, llena de nuestras ansiedades y nuestras pesadumbres. Un grito desgarrador resonó cuando absorbió a Clark. «¡No!», grité, sintiendo que el vacío tomaba su lugar. Pero la luz cercenó la sombra, y en la tormenta la conexión se elevó. Desde lo más profundo de mí, el canto alcanzó su clímax. Y entonces la oscuridad se desvaneció. El eco de nuestros miedos se convirtió en un murmullo distante. Y ahí permanecí, aún sosteniendo la figura en mis manos y el recuerdo de su sacrificio. Aunque la sombra había retrocedido, la inseguridad persistía. Desperté en el mismo ático, con el rostro de la mujer contemplándome sin rencor. «Has roto el ciclo, pero aún tosto. Tu historia queda abierta y aún hay preguntas». Sentí que el ambiente aún vibraba con potencial. «¿Qué significa esto?», forcejé, todavía sintiendo la pérdida de Clark en mi corazón. La mujer sonrió, pero no con respuestas. «Es el principio de lo que queda por venir. Debes decidir qué llevarás contigo al nuevo camino». Y así, estuve de pie en ese umbral, con la figura de cerámica aún brillando tenuemente en mis manos. Nunca sabré si su sacrificio verdaderamente funcionó, o si todo fue una ilusión.
Pero mientras miraba hacia el futuro incierto, la historia que había comenzado estuvo lejos de terminar. Nunca volví a escuchar el tamborileo en la casa de al lado. No sé si los vecinos siguen ahí o si sus rituales permanecen. Pero en mi corazón llevé la verdad y el poder del sacrificio, y la sombra siempre permanecerá como un eco distante, haciendo eco de un caos que quizás, en algún lugar dentro de mí, aún persista.